la corrupción, ¿no? Que es un mal que atraviesa nuestro mundo, nuestra sociedad, y que, bueno, nos convoca siempre con temas interesantes. Ahora estamos con el economista César Enzo, catedrático universitario, y también miembro de África, ¿no? Nuestro espacio social. Así que le damos con aplausos la bienvenida. Bien, muchas gracias por la bienvenida. De verdad estuvimos trabajando con Mauricio durante buen tiempo, ¿no? Varios años, y luego por motivo de trabajo, bueno, me distancié un poco, pero siempre pendiente, ¿no? de lo que hace África. Bien, en relación al tema de la corrupción, o sea, voy a plantear el enfoque, como dice el título, ¿no? De corrupción y capitalismo. O sea, ¿por qué ese ánimo de la corrupción, ¿no? O sea, ¿por qué estos productos? ¿Por qué el sistema capitalista produce industrialmente los corruptos? O sea, los producen más industrialmente y en una cantidad casi inagotable, ¿no? Y siguen apareciendo corruptos. Y las modalidades de la corrupción también, que son diversas y cada vez más creativas, desgraciadamente, ¿no? Una creatividad para la delincuencia y la corrupción en lugar de una creatividad para resolver los problemas que afrontamos en el mundo y en nuestro país. Bien, lo primero que quiero señalar es lo siguiente. Marx dice en El Capital, en el último capítulo del primer tomo, estudiando la economía capitalista, sobre todo la inglesa, que el capitalismo domina el mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza. Y esta referencia la hace, y en la medida de que históricamente el capitalismo se desarrolla ya como un sistema, como un modo de producción predominante, cuando ocurren dos cosas. Primero, la separación directa del productor, básicamente el artesano de un lado, cumple un papel histórico en el desarrollo del capitalismo a través de los metales preciosos. Estos, lo vamos a mencionar más adelante, han cumplido un papel central, prácticamente darle medios de pago a la burguesía para que pueda extraer plusvalía, que lo voy a comentar en qué consiste después, y con lo cual se dio curso ya a un desarrollo amplio, masivo y planetario de lo que es el capitalismo. Entonces, el capitalismo nace en medio de la corrupción, de la delincuencia, del asesinato, del robo, para empezar. Es la partida de nacimiento del sistema capitalista, y requería trabajadores libres para poder contratarlos, porque la característica del modo de producción capitalista es que somete al trabajador bajo la forma del salario para poder obtener las ganancias, cuyo concepto científico de fondo es la plusvalía, porque la plusvalía abarca la ganancia comercial, industrial, financiera y la de la renta, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar eso, nacimiento del capitalismo a través del robo, de la delincuencia, y esto no solamente es un tema de partida de nacimiento, sino es el desarrollo del curso normal de desarrollo del capitalismo. En el año 1954, por ejemplo, en Guatemala, cuando Jacobo Arbenz expropia las tierras que eran de Guatemala, ¿no?, a la United Fruit Company, entonces se da un golpe de Estado y una dictadura atroz en Guatemala, por ejemplo. El caso Enron, el llamado Enron Gate 2001, la quiebra de la empresa Enron, una empresa dedicada a los hidrocarburos en el mundo, y que reportaba utilidades enormes, ¿no? Tenía un capital, un activo de $63.000 millones. Cada acción valía $90. Con la crisis bajó a $1, o sea, perdió el 99% de su valor. ¿Y por qué menciono este tema de Enron? Es un tema típico y clásico de la corrupción que se da como conflicto entre las empresas. Las empresas compiten en el capitalismo. No es un capitalismo de competencia, es un capitalismo de monopolio. Vamos a comentar algunos casos más. Y en esta empresa el directivo Jeffrey Skinner, que era el que dirigía la compañía, falseaba los estados financieros, reportaba ganancias cuando estaban en pérdidas. Y el mecanismo era sencillo, ¿no? O sea, cuando uno hace un contrato, digamos por 10 años, se supone que va a generar ingresos durante los 10 años la empresa. Entonces, ¿qué hacía? Los ingresos proyectados a los 10 años los consideraba en el estado financiero del primer año, como si fuesen ingresos que
ya hubiese obtenido, lo cual era falso porque eso era futuro todavía. Entonces los accionistas fueron engañados por los directivos. De ahí nace una teoría en la economía que se llama el principal y el agente. El principal es el propietario y el agente es el que representa al propietario. Es como si una persona tiene un juicio y contrata a un abogado. El abogado lo representa. El principal es la persona que contrata al abogado y el agente al que contrata es el abogado. Bueno, esto a modo de gráfica, ¿no? de lo que es esta teoría, y en donde trataron de explicar, ¿no?, esa contraposición que hay entre los directivos que representan una empresa, que ganan un sueldo, tienen bonos y además reciben acciones. Entonces, ¿qué hizo este tipo Jeffrey Skilling en el año 2001, que fue cuando renunció? Él había recibido acciones, sabía perfectamente que la empresa estaba en quiebra, y entonces él empezó a vender sus acciones. No recuerdo si eran 30 o 60 millones de dólares lo que él recibió por la venta de las acciones de una empresa quebrada. Fue una estafa al directivo de la empresa porque él renunció y es una empresa quebrada, y fue una estafa también a los accionistas que fueron comprando estas acciones de una empresa quebrada. Caso de... Entonces ahí está la estafa dentro de la propia empresa, entre los empresarios y los directivos, donde ellos también se estafan mutuamente, ¿no? Luego tenemos la crisis del año 2008. En la crisis del año 2008, y sobre esto hay videos muy interesantes y que detallan diversos aspectos, donde los diversos economistas, las aseguradoras, las empresas que se encargan de medir el nivel de importancia y la rentabilidad que tiene una empresa, decían que las empresas norteamericanas de seguros, etcétera, eran empresas muy rentables, ¿no?, y que era beneficioso, ¿no?, comprar acciones, y los bancos también, que habían prestado dinero a mucha gente que no cubría las expectativas como para poder recibir un préstamo, porque cuando un banco presta, hace un análisis de riesgo, esta persona tiene ingresos, no tiene ingresos, cuánto gana, es buen pagador, no buen pagador, entonces van prestando. Pero ¿qué ocurrió? Los bancos, años 2007, 2008, empiezan a ver pues que ya no piden préstamos, o sea, no había trabajo, había muchos despedidos. Entonces dicen, bueno, perfecto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a prestarle a la gente, porque la economía norteamericana es grande, es buena, pero en el primer mundo vamos a prestarle y seguramente van a devolver, no hay ningún problema. Entonces, claro, cobrarán intereses más altos porque eran personas de más riesgo. Entonces empezaron a darles préstamos para que se compren una casa, para que se compren un carro y para que se vayan de viaje. O sea, más de la expectativa que tenían la gente para pedir un préstamo. Entonces, desde el momento en que ya la gente no pedía préstamos, los bancos sabían que estaban en problemas, y ya estaba una crisis encima. Cuando toman esta decisión, le llaman clientes ninja, ¿no?, porque eran los que no tenían recursos como para poder devolver, salvo que después de mejorarse la situación, lo cual no pasó. Entonces empezaron a ver, ¿no?, las demoras que llaman morosidad en la recuperación del crédito, y los bancos dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya estaba la crisis encima, tenía que haber quebrado o alguna situación semejante, y entonces arman lo que se llaman derivados financieros. ¿Qué son los derivados financieros? Son paquetes de deuda donde, por ejemplo, si yo tengo acá el documento por decir un pagaré de un deudor, ¿no?, que ya está moroso, lo junto con un bono de una deuda buena que sí se está pagando, la entidad que ha emitido el bono, y entonces con eso enmascaro, ¿no?, el derivado. Entonces empiezan a venderlo a los países europeos. Entonces exportan la crisis, primero la patean hacia adelante y segundo la exportan hacia el resto del mundo, Europa fundamentalmente. Entonces cuando ya quieren cobrar, ¿no?, la deuda correspondiente, o sea, no pagaban. O sea, porque se había enmascarado una situación de crisis, lanzándola hacia adelante, para evitar, ¿no?, que el propio Estados Unidos en la crisis y el sistema financiero, las aseguradoras tengan problemas. Pero al final reventó esto y se dio la crisis, se llaman el septiembre negro en el año 2008 en Estados Unidos, y repercutió en el resto del mundo de todos aquellos que habían comprado esos derivados financieros. Entonces esto es una segunda estafa, y digo segunda en la que voy mencionando porque en realidad
cometido estafas en el mundo. O también hay un libro publicado por siglo XXI, llega del 80, se llama La dictadura de los cárteles, de cómo las empresas transnacionales en diversos rubros impedían que en Brasil se pueda industrializar. Las empresas que brotaban, ¿no?, de la propia gente de Brasil eran bloqueadas, saboteadas por empresas transnacionales. Entonces, el capitalismo, he mencionado, nace en el marco de la corrupción y la delincuencia, y también se ha ido desarrollando en el marco de la corrupción y la delincuencia. Claro, ahora nos sorprendemos porque la delincuencia ha bajado pues a nivel, ¿no?, más llano, o sea, la tenemos al costado. Ya en el caso de Argentina, por ejemplo, para acercarnos un poco más al Perú, con Javier Milei, y acá tengo que hacer un reclamo porque lo he visto en los WhatsApps de los grupos donde estoy, compartimos con Mauricio. Había personas que pasaban los videos de Javier Milei como si fuese gran cosa, ¿no?, porque acusaba a los políticos, a los chorros, le llaman a los delincuentes, etc. Pero Milei es se llama anarcocapitalista, o sea, es un ultraliberal, es un delincuente de primera, ha cometido una estafa con una criptomoneda llamada Libra, ¿no?, donde en cuestión de minutos sale la publicidad y él como presidente de Argentina, donde todavía la gente le creía lo que iba a hacer, porque él se postulaba como un experto en crecimiento con y sin dinero, lo cual es una falsedad tremenda. Además, en el debate llamaba pues a Toto Caputo, que era un delincuente, por una deuda que él había asumido y que prácticamente desembolsó los dólares en el gobierno de Macri, y ese Toto Caputo es ministro de Economía de Milei, o sea, él lo llamaba delincuente. Y a Patricia Bullrich, por ejemplo, que ha sido ministra del Interior de varios gobiernos y que tiene muchas muertes de su haber, Milei en el debate la llamó asesina, porque también postulaba. Bueno, Patricia Bullrich es también ministro del Interior del gobierno de Milei. Una cosa tremenda. Además, por ejemplo, ahí el gobierno central cobra los impuestos y se los entrega por ley a las provincias, ¿no? Pero ¿qué ha hecho Milei? Dice, bueno, déficit fiscal cero, los impuestos no los entrega. O sea, ha violado la propia ley burguesa en Argentina. Aparte que todos los días miércoles que se manifiestan los jubilados, los agarran a palos y hace una semana han reprimido duramente a los discapacitados que también estaban reclamando por todos los recortes que han habido. Entonces, Milei es un corrupto de primera en el marco de este capitalismo, o sea, brutalmente neoliberal, o sea, peor que el que han aplicado acá en Perú, y de forma más escandalosa también. Y esta estafa de la criptomoneda, bueno, o sea, cientos de millones de dólares, creo que son 500 millones de dólares más o menos el monto de la estafa. Hay denuncias contra Milei en Estados Unidos y en España y en otros países más por este tema. Capitalismo, corrupción. Pero donde uno menciona el tema del capitalismo, la corrupción es tremenda. La pregunta es ¿por qué? Porque la ley económica fundamental del capitalismo y en su fase imperialista, o sea, en el periodo del dominio de los monopolios, es la obtención de la máxima ganancia. Entonces, para obtener la máxima ganancia, a veces ellos recurren, bueno, a veces no, o sea, casi siempre recurren a la delincuencia, a la corrupción. Por ejemplo, Donald Trump, en febrero de este año, ha dado una ley para que se suspenda la ley que penaba a las empresas que coimeaban para entrar a licitaciones en varios países del mundo. Es una empresa que coimeaba, bueno, había una denuncia, pues, y luego el proceso judicial la sentencia. Entonces ha dicho, no, ya no es. Las empresas norteamericanas tienen que competir en igualdad de condiciones y tienen el derecho de coimear también. Ya reconocido abiertamente, ¿no? O sea, ya la delincuencia y la corrupción pues tiene ese velo que antes le ponían pues, los sinvergüenzas, ¿no? Y Donald Trump ya abiertamente pues, hay que ser corruptos para poder competir, ¿no? Se está legalizando la corrupción. Exactamente, está legalizado. Y ese aspecto quiero mencionarlo también un poquito más adelante, ¿no? Entonces, pero la cosa es escandalosa, o sea, ya no hay límites prácticamente a la corrupción. Y esto está ligado con pues, el narcotráfico, es un narcotráfico capitalista, no es un narcotráfico feudal, no es capitalismo.
de todo el negocio de la droga, es un dato que yo tengo de la década del 90, un libro de la Corporación de Fomento, que escriben varios especialistas en la materia, y hacían un análisis de todo el tema de la droga, y resulta que del 100% del negocio de la droga, el 10% quedaba en países como Ecuador, Colombia, Perú, etc. 10%. Y el 90% de la ganancia quedaba en Estados Unidos. Ahí son conocidos los narcotraficantes, pero no se les toca. ¿Por qué? Porque Estados Unidos normaliza su sistema monetario con los dólares del narcotráfico. O sea, necesita narcotráfico para regular su moneda, por ejemplo. Entonces, reitero, desde el comienzo, el nacimiento del capitalismo con corrupción, muerte, saqueo, etc. Y a lo largo de la historia del capitalismo sigue lo mismo. Entonces, porque la corrupción, la estafa, etc., es una forma de competir. Por ejemplo, cuando una empresa está licitando, por ejemplo, en una licitación con el Estado en el Perú, por ejemplo, paga su coima. Entonces, cuando paga la coima, ¿qué pasa? Abren los sobres, porque se presentan los sobres de la propuesta. Entonces, la empresa que ha pagado la coima revisa y dice, bueno, pero modifica su propuesta, pone más abajo. Entonces, luego que gana la licitación, vienen las famosas adendas, los incrementos que se dan. Un negocio redondo. Ahora, ¿quién come? Come el funcionario corrupto, la empresa que ha ganado, que infla después los precios, ¿no? Y también los corruptos menores, que son los que tienen que firmar los cheques y entregar los cheques, también cobran la suya para soltar los cheques. En las mismas universidades públicas, uno quiere cobrar un cheque y se le hacen larga ahí para que uno le ofrezca dinero para que se cheque, ¿no? Entonces, está por todas partes. Aparte del tráfico de órganos, la trata de personas, la esclavitud, que es un tema ya superado hace muchos años. Sin embargo, en el Perú, en Madre de Dios, pues hay la esclavitud, ¿no?, por el tema de la minería ilegal. Entonces, el capitalismo hace uso de todas las formas posibles, y eso es un delito de la esclavitud. O sea, ya no hay trabajo gratuito, no hay esclavitud. Dice la Constitución que, bueno, dice muchas cosas que no se cumplen. Entonces, reitero esto, que me parece que es fundamental que debe quedar claro, que el capitalismo es sinónimo de corrupción. Ahora, cuando la cosa es ilegal, como lo he señalado en el caso de Donald Trump, entonces ellos modifican la ley para que sea legal. Por ejemplo, las exoneraciones tributarias y devoluciones de impuestos. Cuando una empresa evade impuestos, el nacional de cárcel, te viene la denuncia, etc. Pero ¿qué está ocurriendo? En el Perú, por lo menos en los 5 últimos años, hay 101.000 millones de soles de exoneraciones y devoluciones a las empresas. Entonces, lo que era un delito antes, ahora con la ley, te exoneran. O sea, ya no tienes que delinquirla. Yo te estoy permitiendo con la ley que tú no pagues impuestos y es más, te devuelvo tu impuestos. Entonces, todo el aparato del Estado se convierte en un servidor escandaloso porque desde que es un sistema capitalista, el Estado es un Estado burgués y defiende los intereses de la burguesía. Eso va al bolsillo del capitalista. Eso está legalizado. Es legal. Es parte del capitalismo. Y esa es la ganancia que se lleva a empresario. Entonces, ¿y por qué digo fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo, ¿qué es? Es la capacidad del ser humano de tanto física como espiritual. En la física, el tema de los músculos, el estado de salud en el que se encuentra, y la espiritual tiene que ver no con el tema religioso, ¿no?, sino con los sentimientos, con la voluntad, ¿no?, de los estudios que tiene el trabajador. Para que la empresa funcione, tiene que, la inversión que hace el empresario tiene que ser rentable. ¿Sí? Por ejemplo, si el empresario tiene una expectativa de una rentabilidad, o sea, lo que rinde el dinero que pone, de 20%, si la rentabilidad baja al 10%, ya no. Usted tira su dinero y se acaba. Despide al trabajador. Es decir, que para que podamos vivir, tenemos que esperar que el capitalista, que el empresario, ¿no?, logre la expectativa que tiene de una rentabilidad mínima. Si baja eso, se acabó. O sea, habrá que movilizar, pero no aumenta. Ahora, pero con esto quiero señalar lo siguiente, que es lo importante. Pero tengo que analizar previamente el tema del dinero. Porque uno dice, bueno, o sea, se mueren por tener dinero, ¿no?
cantidad enorme de dinero. Bill Gates tiene una cantidad de dinero porque tendría que vivir por 500 años para poder gastarse todo lo que tiene, todo lo que ha acumulado, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿qué es el dinero? El dinero es una mercancía en primer lugar. ¿Y qué es una mercancía? Es un objeto creado por el ser humano, el trabajo, y este objeto tiene dos características: un valor de uso, que son las propiedades físico-químicas que tiene un producto, esto es el producto de plástico, tiene una cara, tiene tinta y también escribe, valor de uso, y tiene un valor de cambio, y el valor de cambio está dado por la cantidad de trabajo socialmente que se incorpora acá. O sea, ¿cuánto trabajo hay acá? Bien. Entonces, la gente quiere dólares, quiere euros, quiere soles, ¿no? Pero estas monedas son signo monetario. ¿Qué quiere decir eso? Que son papeles que son la foto del oro que está en las bóvedas de los bancos centrales del mundo. Que si yo tengo un billete de 100 soles, esos 100 soles tienen un respaldo en la bóveda del Banco Central de Reserva, ¿no? Y yo podría ir con mi billete sin saber qué darme el oro que me corresponde. Claro, por ley está prohibido eso, pero hay un respaldo. Porque si no hubiese el respaldo en oro, esos 100 soles valdrían menos que el papel higiénico, ¿vale? Solamente por lo que. Porque el verdadero dinero es el oro. Pero el oro, ¿qué cosa es? Uno piensa, el oro tiene mucho valor, no es riqueza, ¿no? Pero el oro no vale por las propiedades físico-químicas que tiene, no vale porque es un metal precioso, porque tiene un color amarillo que es bonito, por eso no vale el oro. Si el oro estuviese regado por las calles, no valdría nada. No tendría que agacharse a recoger. Pero ¿por qué tiene valor? ¿Por qué tiene el valor que tiene un alto valor? Porque requiere una mayor cantidad de trabajo socialmente necesario para poder obtenerlo. O sea, hay que hacer un trabajo para ubicar donde hay vetas de oro, luego hacer el trabajo para poder obtener ese oro, ¿no? El oro está en bruto, obviamente hay que purificarlo y finalmente tener oro que puede servir para fines monetarios en el sentido de atesoramiento, la bóveda de los bancos centrales de Reserva del mundo, o también como oro para afuera. Bien, entonces, el valor de oro, como cualquier otra mercancía, cualquiera que sea papel higiénico, un lapicero, está dado por la cantidad de trabajo que contiene. Tiene la peculiaridad de que el oro tiene gran cantidad de trabajo, entonces esto tiene gran valor. Pero vale por eso. Entonces, somos ricos no porque tenemos oro ahí bajo tierra. Porque si ese oro estuviese sobre la tierra, no tiene nada. Pero hay que hacer todo un trabajo para poder obtenerlo. Entonces, decía, el billete, el signo monetario, que es la foto de ese oro, y el oro es el verdadero dinero. ¿Y ese oro qué cosa es? ¿Por qué tiene gran valor? Porque requiere gran cantidad de esfuerzo humano para poder obtenerlo. Entonces, hay un concepto que desarrolla Carlos Marx al final del primer capítulo, tomo 1 del Capital, que se llama el fetichismo de la mercancía. ¿Y qué quiere decir con esto, Carlos? Él se percata de lo siguiente, o sea, como la gente sobrevalora mucho el dinero, mucho el oro. Entonces, bueno, se pregunta qué es lo que está pasando acá, ¿no? Y él dice, en la relación de intercambio de una mercancía por otra, o sea, si yo pago dinero, estoy pagando oro, claro, no pongo lo mismo, se me billete, a cambio de una mercancía, estoy cambiando dos mercancías. Entonces, en esa relación de intercambio, donde cada uno es un productor particular y se vende en el mercado, al intercambiarlas las igualamos, y al igualarlas estamos revelando que tiene un carácter social. Entonces, el dinero refleja una relación social. ¿Qué relación social refleja el dinero? El vínculo que hay, de un lado, entre los empresarios capitalistas o burgueses, que son los propietarios de los medios de producción, y el productor directo. El productor directo es sometido y se le paga una parte nada más de la jornada que trabaja, de las 8 horas, 4 horas. Hace unos años estudiando el año 2009 acá en Perú, más o menos llegué a la conclusión de que, con datos muy gruesos por supuesto, porque las estadísticas no ayudan mucho en esto, porque es un trabajo bastante fino, pero llegué a la conclusión más o menos de que en el Perú un trabajador labora cerca de 4 horas para crear el valor que le van a remunerar, lo que le pagan. Y un poco
coma de 4 horas, que son las restantes para cumplir las 8 horas de la jornada, es lo que se apropia del tercer capitalismo. Entonces, es un robo, pero obviamente legalizado en la Constitución y en las leyes. Entonces, porque es la extracción de trabajo de esfuerzo humano no remunerado. Entonces, repasemos un poco lo que hemos visto. El capitalismo nace, como había señalado en esta frase que simboliza todo cómo se inicia el capitalismo, nace chorreando sangre y lobo por todos los pueblos de los pies de la cabeza. Por la expropiación brutal que hay, si uno ve películas en diversos países del mundo, en Asia, ¿no?, etcétera, en Europa, en Inglaterra, ¿no?, se expropian las tierras y se expulsan a los campesinos. Y en el caso de Inglaterra, cuando se expulsan a los campesinos, van a las ciudades, no encuentran trabajo, empiezan a deambular, son mendigos, vamos, y hay leyes que incluso reprimen a esa gente que, como consecuencia de haberlos expulsado del campo, no tiene otra alternativa que mendigar. Y la ley los reprime. Es lo que ha pasado en Argentina. Como consecuencia de la situación tan precaria que hay en Argentina, hay despedidos, muchos despedidos, y no llegan, en una semana se acaban lo que ganan, los que están trabajando. Entonces, ¿qué ha pasado? Han empezado a buscar en la basura, a ver qué alimentos se encuentran, más o menos como para el pueblo. ¿Y qué han hecho en las provincias? Las provincias son como los departamentos, las ciudades ahí en Argentina. Han dado una ley para que cuando encuentren una persona buscando una comida, le pongan una multa de 900.000 pesos. No tienen trabajo, no tienen plata, les alcanza para una semana y todavía tienen que pagar 900.000 pesos, porque la situación que está generando muy bien Argentina, ¿no?, una narcocapitalista, ¿no?, un neoliberal a ultranza, ha dado unas medidas tan contrarias a la existencia del ser humano que los obligan a buscar es como el caso en Albania, cuando hubo el tema de la caída del régimen no me acuerdo si era Ceausescu, el presidente de aquella época. La gente no tenía trabajo, no había nada, ¿no?, y buscaban en la basura. Son los periodos de guerra. O sea, así está Argentina, con un presidente elegido democráticamente, pero que el tipo hace lo que le da la gana, ¿no?, y con una crueldad tremenda. Entonces, decía este tema del capitalismo, cómo nace en medio de la corrupción, de la masacre, de las muertes, del asesinato, y se va desenvolviendo a través de las crisis, de las propias competencias que hay cuando ellos pagan dinero para poder ganar una licitación, están compitiendo con otras empresas, corrompen también a los funcionarios del Estado. La plata llega sola, decía Adán García, ¿no? O sea, tenía razón, por supuesto, o sea, hay que felicitar al personaje por haber dicho eso, porque evidencia pues una realidad que estaba un poco oculta, ¿no?, porque por todos lados brotaba la corrupción. Y esto se da en todas partes, o sea, no hay lugar donde no haya corrupción, por todos lados están pidiendo dinero. El policía, cuando alguien comete una falta, ¿no?, pide su dinero antes de poner la multa, por todos lados. Los jueces están los cuellos blancos. El tema también de Solano Villarán, que ha reconocido el dinero recibido de Odebrecht, ¿no?, por el tema del referéndum, por la revocatoria que le estaban haciendo, también. O sea, entonces, como nos ponen el dinero como el fin, el objetivo del ser humano, o sea, resulta que se saca la tira, se voló, ¿no?, la felicidad. O sea, un tema a una lotería, digamos, se le da un peso mayor que le da, ¿no? O sea, hay gente que no se siente feliz a pesar que tiene unos arriba constituirse, porque no le alcanza el dinero. Entonces, y sin embargo, los empresarios, los capitalistas, los burgueses, se pasan la vida destruyendo la vida de muchos seres humanos, a través de las crisis, a través del robo. En el caso, por ejemplo, mencionando otros hechos de la corrupción, Medifarma, el famoso suelo que estaba en mal estado, ¿no? Creo que eran 2 bloques, ¿no? ¿Cuál era el tema de fondo? Ahí saltan varias cosas. Primero, el personaje que era el responsable de operar esta máquina, que era no había terminado la carrera, porque básicamente trabaja en químico farmacéutico, no había terminado la carrera, era un tipo empírico básicamente, y ganaba creo que 1.500 soles al mes. Y tenía creo que más de 10 años sin que yo trabajar. O sea, ahí se ve, por ejemplo, ¿no?, como una empresa que gana mucho dinero
asalto cubierto por las normas legales, por eso que es un Estado burgués, un poder judicial burgués y una cultura burguesa, ¿no? Y cuando no logran, por estos medios, obtener la máxima ganancia, lo hacen a través, ¿no?, de la corrupción y de la competencia. Me acuerdo, por ejemplo, cuando entré a trabajar a la cerveza Cusqueña, durante el año 2001, si no me equivoco, en Callao, y ahí conversaba con los vendedores. Como la Cusqueña se introducía en Lima recién, y cada tenía pues su zona, ¿no?, dominaba el mercado, y entonces los de la Cusqueña tenían que agarrarse a balazos con ellos pues, para poder disfrutarse los clientes, ¿no? Por ejemplo, entonces, la delincuencia es parte del sistema capitalista. Porque por último no importa cómo ganen, lo que importa es que ganen. Explotando directamente al trabajador, abusando de los trabajadores, y también a través de la corrupción, de la estafa, del patrocinio directo, de las guerras, del tráfico de órganos, del narcotráfico, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que quería señalar en la primera parte de esta discusión. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte, que es el intercambio de opiniones, ¿no?, y preguntas también que desean hacer algunos candidatos. Justo el joven de los que ha venido ha pedido primerito, de un hermano, así que vamos a ver. Gracias, ha sido una buena exposición. Felicito por su exposición. Hay tres cosas ahí que me gustaría tocar. La primera de ellas es que usted ha mencionado de que el valor del oro es prácticamente el valor del trabajo que se ha realizado. Hoy en día se sabe que el oro, además de ser una referencia trabajo elaborado en negro. Ahora, el capital que se hace y eso es algo más, el capital no es solo moneda, ¿no? O sea, hay muchos tipos de capital. En este caso, para el oro, que es necesario, maquinaria, inversión, etc. Entonces, el trabajo, por ejemplo, no equivalía en esta perspectiva tan solo a la obra del obrero, por así decirlo, del minero, vamos a ponerlo, porque estamos hablando de oro, de mineral. El primer punto. El segundo es que los índices de corrupción, mayormente en los países capitalistas, son menos que en los países comunistas o socialistas. Tenemos aquí el caso evidente, ¿no?, de Venezuela, también de Colombia, menciona, bueno, esos son casos evidentes. Tenemos a de Cuba, ¿no?, y demás, ¿no? Personas que se alzaron con una ideología de izquierda, ¿no?, con una ideología de la lucha del antiimperialismo, del anticapitalismo, ¿no? Y al final, bueno, ¿no?, pasó lo que tenía que pasar, que era la dictadura. Y está ahora, bueno, por ejemplo, también en Bolivia, ¿no? Ahora, ese es el segundo punto, ¿no?, porque no encuentro la relación entre capitalismo y corrupción. No veo la relación ahí directa. Y bueno, por último, recordar, ¿no?, de que cuando Alan García estuvo en su primer gobierno, lo que hizo, si mal no me equivoco, fue pues estatizar la banca, ¿no?, lo cual generó pues una hiperinflación. Y desde ese aspecto, ¿no?, ahí los empresarios no dijeron, mira, tengo acá una gran cantidad de dinero para que tú, político como eres, bueno, vas a poder ayudarnos en la competencia, ¿no? No, al contrario, fue él quien estatizó la banca. Las percepciones de realidad también existieron. Te menciono 1983 en Panamá, supuestamente apoyado por ellos, por la propia CIA, metido con el tema del narcotráfico. En Guatemala, 1954, la invasión. Lo que ha hecho en Nicaragua, lo que ha hecho en El Salvador. El financiamiento para Pinochet en Chile. Y todas las dictaduras militares en la década de 60 y de 70. Pero claro, tú no lo ves, ¿no? O sea, si no quieres ver, es un asunto personal. Pero que hay explotación, hay. No, que hay explotaciones personales. Acá estamos hablando tú y yo, los que tienen, los que sufren de esa enfermedad del fetichismo y la mercancía justamente, son los que esperan pues tener dinero. Bueno, el tema, a ver, pongamos a una persona en el desierto,
con 10 lingotes de oro, es millonario, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a ocurrir? Esa persona se va a olvidar de eso.